La grandeza de Josué. Josué, el líder que guió a los israelitas hacia la tierra prometida, es símbolo de fuerza y determinación. Sin embargo, más allá de sus hazañas bélicas y su inquebrantable fe, se encuentra una singularidad en su vida personal: la ausencia de hijos. Esta situación, lejos de restarle grandeza, puede ofrecer una perspectiva más profunda sobre su legado y propósito. En un mundo donde la descendencia es a menudo vista como un reflejo del éxito y la continuidad de un linaje, la vida de Josué desafía estas nociones convencionales. La falta de hijos de Josué nos invita a explorar la naturaleza de su misión y su dedicación casi absoluta a Dios y al pueblo israelita. Mientras que muchos líderes se enfocan en construir legados familiares, Josué se consagró a liderar a un pueblo hacia su libertad y su nueva tierra. Él mismo fue testigo de la gloriosa promesa de Dios y su principal preocupación fue el bienestar espiritual y físico de los israelitas, quienes dependían de su liderazgo en tiempos de incertidumbre y dificultad. Además, su relación con Dios era de tal profundidad que Josué parece haber entendido que su verdadero propósito trascendía el deseo humano de una descendencia. En el libro de Josué encontramos momentos en los que su conexión íntima con el Creador lo llevó a tomar decisiones que requerían una autoridad que iba más allá de lo terreno. Su fe inquebrantable fue un faro que iluminó el camino para otros, convirtiéndolo en un líder cuyo legado se mide no en hijos físicos, sino en una nación que fue guiada hacia una nueva esperanza. El liderazgo de Josué se fundamentaba en la convicción de que él mismo era un vaso de la voluntad divina. A través de sus interacciones con el pueblo, lograba inculcar un sentido de unidad y propósito. Era él quien escuchaba las inquietudes de los israelitas, quien se arrodillaba en oración antes de cada batalla, buscando dirección y fortaleza. La ausencia de hijos puede interpretarse como un sacrificio, uno que reafirma su dedicación única al llamado divino, colocándose en el centro de una misión monumental que cambiaría la historia de su pueblo. Asimismo, hay un componente de enseñanza en su vida que no debe pasarse por alto. Josué mostró que el liderazgo no se limita a la herencia biológica. Se trata de preparar a la próxima generación para asumir responsabilidades y ser guiada por principios sólidos. Su legado fue sembrar en otros la fe y el valor necesarios para conquistar sus propios desafíos. De esta forma, su influencia se extendió más allá de su vida y su linaje, pues inspiró a generaciones enteras a seguir la senda de la obediencia a Dios. En un análisis más profundo, podemos considerar a los líderes como figuras que representan las aspiraciones de la comunidad a la que sirven. Josué, al no tener hijos, se convirtió en el padre espiritual de todo Israel. Su vida estuvo marcada por una misión destructiva de un pasado lleno de esclavitud y un futuro prometedor que él ayudó a establecer. Su historia es un recordatorio poderoso de que la grandeza no siempre se mide por los descendientes, sino por el impacto duradero que se deja en la vida de otros, convirtiendo su legado en una herencia espiritual que desafía el tiempo y las generaciones. El legado de un líder sin hijos. La ausencia de hijos en la vida de Josué se convierte en este contexto en una rica oportunidad para examinar la naturaleza del legado que realmente importa. En un mundo donde el linaje y la herencia son a menudo la medida del éxito y el reconocimiento, Josué nos ofrece una visión alternativa. Su herencia no se encuentra en un árbol genealógico, sino en la comunidad que forjó y en los sueños que inspiró en otros. Esta perspectiva desafía la noción tradicional de lo que significa dejar un impacto perdurable. Consideremos por un momento el papel de un líder en la construcción de una sociedad. Josué no solo fue un comandante militar, fue un arquitecto de la fe y un ejemplar de integridad. En su travesía no se limitó a conducir a su pueblo a la tierra prometida. Se encargó de enseñarles a soñar con lo que se encontraba más allá de las fronteras físicas. Esto, quizás, es lo que define su legado, un legado de aspiraciones compartidas. Las razones por las cuales las generaciones futuras pudieran prosperar no se debieron solo a su conquista de tierras, sino a la manera en que Josué cultivó un sentido de pertenencia y de esperanza en cada miembro de su comunidad. Los gritos de guerra eran poderosos, pero las palabras de aliento y las enseñanzas de fe eran aún más resonantes. Josué, a lo largo de su vida, instó a su pueblo a recordar, a no olvidar las maravillas que habían experimentado y a mantener firme la promesa del futuro.
Este énfasis en la memoria colectiva es esencial para entender su legado. A diferencia de los descendientes que podrían llevar una carga de expectativas y responsabilidades familiares, Josué alentó a su gente a ser portadores de su propia historia, a cargar en sus corazones las enseñanzas que les impulsarían a seguir adelante. Cuando se adentró en un terreno desconocido, lo hizo con la convicción de que el camino hacia el futuro no está determinado por el linaje, sino por las decisiones que tomamos. Esa es una lección que resuena profundamente incluso en la actualidad. En un tiempo donde a menudo medimos el éxito por lo que heredamos o a quienes dejamos atrás, Josué nos recuerda que el impacto más grande se mide por la capacidad de influir en las vidas ajenas y en la sociedad en su conjunto. El verdadero reto radica en encontrar maneras de honrar ese legado, de perpetuar la esencia de lo que fue y simbolizó Josué. Esto se logra no solo recordando sus logros, sino llevando adelante el espíritu de iniciativa y de fortaleza que él personificó. Aquellos que vivieron bajo su guía no fueron solo seguidores, se convirtieron en protagonistas de su propia historia, inspirados por un líder que transformó su legado en un colectivo diverso e interconectado. Así, el desafío que enfrentamos es cómo escribir los capítulos de nuestra propia vida y cómo podemos ser, como Josué, catalizadores de cambio. ¿De qué manera podemos dejar también nuestra huella en el mundo? La respuesta radica en el impacto que hacemos en nuestros semejantes. Esta idea de liderazgo sin descendencia, en última instancia, ofrece una visión enriquecida del significado de las relaciones humanas y su capacidad para marcar la pauta del futuro en comunidades enteras, mostrando que el legado pervive en aquellos a quienes elegimos inspirar. La relación de Josué con Dios. La relación de Josué con Dios fue mucho más que una simple conexión espiritual. Era un vínculo profundo que definió cada paso de su vida y cada decisión que tomó como líder. Desde sus primeros años bajo la tutela de Moisés, se destacó no solo por su capacidad de combate, sino por una sabiduría que surgía de una fuente superior. Recibió enseñanzas directas del gran líder de Israel, quien no solo le transmitió estrategias militares, sino también le inculcó un amor y respeto profundos por la ley y la divinidad. Esta formación lo hizo receptivo a la voz de Dios, y su liderazgo fue una extensión de su devoción. Josué enfrentó momentos que habrían debilitado a muchos, situaciones de gran presión donde la incertidumbre y el miedo podían haber prevalecido. Sin embargo, él se aferró a las promesas de Dios. Cuando los espías regresaron de explorar la tierra prometida con un informe lleno de temor, Josué, junto con Caleb, se mantuvo firme. Su fe, cargada de confianza y claridad, relució como una luz en la oscuridad. En vez de rendirse ante la duda colectiva, Josué instó a su pueblo a confiar en el poder del Señor, evidenciando cómo su relación con Dios lo dotaba de una perspectiva que iba más allá de lo visible. A medida que asumía el liderazgo después de la muerte de Moisés, Josué se dio cuenta de que su llamada no era simplemente militar, sino profundamente espiritual. La conquista de Canaán no era solo un objetivo en un mapa, sino el cumplimiento de una promesa divina. Cada paso que daba, cada batalla que libraba, era una manifestación del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Ante las murallas de Jericó, en lugar de recurrir a estrategias de guerra tradicionales, se adhirió al plan divino, hacer sonar las trompetas y marchar en torno a la ciudad. Su obediencia desmedida era testimonio de su amor y reverencia por Dios, recordándonos que en la fe a veces se nos pide actuar de maneras que desafían la lógica humana. La vida de Josué también refleja el sacrificio personal que a menudo acompaña a la dedicación espiritual. Su decisión de no tener hijos puede deberse a su enfoque exclusivamente centrado en la misión a la cual Dios lo había llamado. Mientras otros líderes buscaban dejar un legado a través de sus descendientes, Josué se entregó completamente al pueblo que le había sido encomendado, viéndolos como su familia extendida. En su corazón resguardó un amor divino hacia Israel, guiando no a sus propios hijos, sino a toda una nación a la tierra prometida. Este compromiso ejemplar nos desafía a evaluar nuestras prioridades. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por compromisos que nos desvían de nuestra misión divina? La conexión de Josué con Dios también es un llamado a la acción al reflexionar sobre nuestras propias vidas. Ser un líder espiritual no necesariamente implica una audiencia masiva, ni la creación de un legado que perdure por generaciones,
sino que se trata de vivir con propósito, dedicación y fe inquebrantable. Estos elementos conformaron el carácter de Josué y le permitieron no solo enfrentar adversidades, sino también experimentar la presencia constante de Dios en cada paso de su camino, recordándonos que nuestra relación con lo divino debe ser el núcleo de nuestras decisiones. En un mundo lleno de distracciones, su ejemplo nos inspira a mantener un enfoque claro en nuestras responsabilidades espirituales, buscando cercanía con el Señor en todo momento. El papel de los descendientes en la historia. La historia de Josué, quien lideró al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, es rica en lecciones sobre el liderazgo, la fe y la resiliencia. Sin embargo, uno de los aspectos más fascinantes de su narrativa es el papel que sus descendientes desempeñan en el tejido de esa historia. Aunque no tuvo hijos, su vida se transformó en una referencia fundamental para los que vinieron después de él, lo que suscita la reflexión sobre cómo se construye la herencia en nuestras propias vidas, más allá de las meriendas biológicas. Los descendientes de figuras históricas, como las de Josué, no siempre se limitan a la sangre. A menudo son aquellos a quienes hemos enseñado, influenciado o inspirado. Estas conexiones pueden ser fuertes, se forjan a través de la experiencia compartida y la sabiduría transmitida. Al examinar la vida de Josué, observamos que su legado vivió no solo en sus actos heroicos, sino también en las enseñanzas y valores que permeaban su liderazgo. Su obediencia a Dios y su tenacidad se convirtieron en un modelo a seguir, y de este modo su espíritu sigue guiando a muchas generaciones. En las Escrituras, la historia de Josué se narra con un detalle que va más allá de sus victorias militares. Nos recuerda que las acciones de una persona pueden resonar con el tiempo. Su valentía y dedicación no solo definieron su era, sino que también establecieron un paradigma para el futuro. Las enseñanzas sobre fe y perseverancia encontradas en su relato han influenciado a innumerables líderes y ciudadanos comunes a lo largo de la historia. Josué no solo fue un líder en su tiempo, sino un progenitor de principios que han encontrado su camino en la vida de otros. Este punto nos lleva a considerar nuestro papel como mentores y modelos a seguir en la vida de quienes nos rodean. Cada interacción ofrece la oportunidad de dejar una huella indeleble en la vida de otra persona, llevando, tal vez sin saberlo, el espíritu de nuestro propio legado. La historia de Josué ilustra que nuestros logros y las lecciones obtenidas de la vida pueden ser la semilla de un futuro más brillante para otros. La ausencia de una descendencia material no significa que nuestras influencias se desvanezcan. De hecho, pueden extenderse a través del tiempo y el espacio, alimentando la vida de quienes se cruzan en nuestro camino. La importancia de la influencia se vuelve aún más pertinente cuando consideramos el contexto más amplio de nuestra comunidad y cultura. En un mundo que a menudo se enfoca en el éxito individual y la riqueza, la vida de Josué nos invita a redescubrir el valor de nuestra contribución colectiva. Las historias de nuestra comunidad, de dónde venimos y hacia dónde vamos, están moldeadas por las interacciones y enseñanzas de los que nos precedieron y los que nos rodean. La historia de Josué nos recuerda que ser parte de una narrativa mayor es lo que realmente da sentido a nuestra existencia. Así, al mirar hacia atrás en la vida de figuras como Josué, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia historia y cómo nuestras acciones pueden informar y guiar a las generaciones futuras. La oportunidad de influir no se limita a la biología. Más bien, es un llamado a actuar con propósito y a tejer una red de comunicación y enseñanza que dé forma al carácter y al destino de quienes vendrán después de nosotros. Lecciones de liderazgo. La vida de Josué como líder ofrece un rico campo de estudio en lo que respecta a las habilidades esenciales que los líderes de hoy deben cultivar. Su capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes fue una de sus mayores virtudes. Con un pueblo que había atravesado generaciones de sufrimiento e incertidumbre, Josué entendió que a veces la estrategia más poderosa no consistía en avanzar con fuerza, sino en pausar, analizar y recibir el consejo de quienes lo rodeaban. Este enfoque no solo les dio a los israelitas un sentido de pertenencia, sino que también reflejó un profundo respeto por cada miembro de la comunidad. Reconocía que cada voz cuenta y así fomentaba un ambiente donde todos se sentían valorados.
A través de su liderazgo, es evidente que Josué veía su papel no como un imperativo de orden superior, sino como un servicio a su gente. La comunicación clara se convirtió en pilar de su estilo. No había lugar para la ambigüedad en sus proclamaciones. Era consciente de que las dudas podrían desmoronar la moral y la confianza de aquellos que estaban a su cargo. Se aseguraba de que cada mensaje, cada instrucción, fuera entendida por el pueblo en su totalidad, y no solo por unos pocos escogidos. Esta transparencia fomentó un sentido de unidad que fue fundamental en los momentos de crisis. Además, su empatía lo llevó a considerar las emociones y necesidades del pueblo. Reconocía que detrás de cada decisión estratégica había vidas humanas. Al atravesar la tierra prometida, por ejemplo, Josué no solo se centró en la conquista territorial, sino que también se ocupó de cómo cada victoria impactaría la vida de los suyos. Las elecciones que realizó, desde los planes de batalla hasta la organización del campamento, llevaban consigo la impronta de su deseo de hacer el bien para todos. Esta característica suya muestra que en el liderazgo, la compasión no es un signo de debilidad, sino una fortaleza que refuerza los lazos del líder con su comunidad. Josué también comprendió el poder de la cultura en el liderazgo. Bajo su mando, se fomentaron tradiciones y narrativas que unieron al pueblo en una historia común. Al recordar a los ancestros, a las pruebas pasadas y a las victorias, hizo que la identidad colectiva fuera nonéjico. Utilizó la historia como una herramienta poderosa para enseñar lecciones valiosas, una estrategia que se refleja hoy en día en cómo los líderes contemporáneos deben cultivar el sentido de pertenencia y orgullo en sus comunidades. La responsabilidad fue otro de los rasgos distintivos de su liderazgo. Josué no eludió la rendición de cuentas y siempre se mantuvo firme en sus decisiones. No buscaba excusas, en cambio, asumía las consecuencias de sus acciones, tanto las buenas como las malas. Esta disposición a ser responsable por su pueblo fomentó un respeto inquebrantable y, más importante aún, cultivó un ambiente donde los demás se sentían impulsados a hacer lo mismo. En contemporaneidad, este enfoque podría inspirar a los líderes a modelar la ética y la responsabilidad dentro de sus propias organizaciones. Al observar la vida y las decisiones de Josué, queda claro que el liderazgo va más allá de la autoridad y el poder militar. Es un arte que combina la responsabilidad, la comunicación efectiva y el compromiso genuino con el bienestar de la comunidad. Aprender de su ejemplo nos brinda un marco firme para el liderazgo ético y efectivo que podemos aplicar no solo en nuestras vocaciones, sino en todos los aspectos de nuestras vidas, creando sociedades más solidarias y cohesionadas, mirando hacia el futuro. El camino hacia la tierra prometida no solo estuvo marcado por batallas físicas, sino también por una serie de desafíos emocionales y espirituales que pusieron a prueba la fortaleza de Josué y su pueblo. Al observar su viaje, uno se da cuenta de que los obstáculos que enfrentó fueron diversos: la duda, el miedo, la desconfianza y la necesidad de mantenerse enfocados en una promesa sin precedentes. Así como él tuvo que lidiar con estas cuestiones, nosotros también nos encontramos ante desafíos que pueden desviar nuestra atención de un futuro esperanzador. Josué tomó decisiones en momentos críticos, eligiendo confiar en la dirección divina y en sí mismo, lo que a menudo se traduce en un legado que perdura a través de las generaciones. La falta de población no fue un freno para Josué, al contrario, se convirtió en una oportunidad. La escasez puede ser vista como una limitación que asfixia los sueños, pero también puede ser un campo fértil donde florecen nuevas posibilidades. Hoy en día muchos se sienten limitados por circunstancias que parecen inamovibles, pero es en esos momentos que debemos recordar que la grandeza no depende necesariamente de números, sino de la calidad de nuestras acciones y del impacto positivo que podemos tener en nuestras comunidades. Josué demostró que un líder, aunque solo fuera él y algunos fieles, podría armar una nueva historia, forjando un camino donde otros solo veían desolación. El concepto de legado frecuentemente se entrelaza con la idea de continuidad, de una historia que se cuenta a través de los actos de quienes nos precedieron. Josué no solo luchó por la conquista de un territorio, sino por la edificación de una identidad colectiva que perduraría. Cada decisión que tomaba era una piedra que asentaba los cimientos de un futuro más grande, caracterizado por la esperanza y la fe en un propósito mayor.
Al igual que él, cada uno de nosotros tiene el poder de construir su propia narrativa, tomando decisiones que trascienden nuestras circunstancias actuales. No necesitamos ser padres biológicos para dejar una impronta significativa en este mundo. La paternidad, en todas sus formas, es un acto de amor y compromiso que trasciende la genética. Cuando miramos hacia el futuro, debemos despojarnos de la idea de que solo aquellas grandes gestas son las que cuentan. La vida cotidiana está llena de oportunidades para ser parte de un cambio positivo. El último capítulo de nuestra vida se escribe día a día, y aunque a veces la carga puede parecer excesiva, es importante recordar que la perseverancia de Josué ante la adversidad es un modelo para nosotros. Él siguió adelante a pesar de las murallas de Jericó, del rugido del miedo y de la presión de su pueblo. Todos estamos llamados a ser líderes en nuestro entorno, tomando pequeñas decisiones que pueden parecer insignificantes, pero que al final construyen una historia monumental. Así que, cada vez que sintamos que las circunstancias nos limitan, recordemos a Josué. Su legado no solo fue el de conquistar territorios, sino el de inspirar a otros a seguir adelante, a pesar de los gigantes que puedan enfrentarse en el camino. Al final del día, lo que se trata es de avanzar con fe, construir sobre nuestras experiencias y seguir contribuyendo a un futuro que priorice la unidad, la resiliencia y el servicio por encima de las limitaciones que podamos sentir. Un análisis profundo del mensaje de Josué. La historia de Josué es un testimonio palpable del poder de la fe y la perseverancia. En cada uno de sus pasos hacia la tierra prometida, se refleja un viaje de desafíos, decisiones y descubrimientos personales que tienen un eco profundo en nuestras propias vidas. La travesía de Josué no fue simplemente la conquista de una tierra física, fue una manifestación de una lucha espiritual constante, en la que cada batalla ganada era una afirmación del compromiso de un pueblo con su Dios y su destino. Sus encuentros con Dios no solo eran momentos de dirección y estratégico, sino instantes llenos de revelación que fortalecieron su fe y la de los israelitas. La relación de Josué con Dios es un ejemplo de cómo el liderazgo espiritual también implica una profunda intimidad con lo divino. La frase «sé fuerte y valiente» se repite a lo largo de su historia, resaltando una proposición fundamental sobre la vida en fe. El coraje es una respuesta a la promesa de Dios, no simplemente una cualidad del individuo. Aunque sus retos eran monumentales, la certeza de la presencia divina le ofrecía a Josué la valentía necesaria para seguir adelante. Aquí se presenta un principio valioso para nosotros. La verdad de que nuestra fuerza y valentía pueden ser alimentadas y reforzadas a través de la conexión constante con lo trascendental. El compromiso de Josué con su misión tuvo un impacto directo en el pueblo. Aún en momentos de duda o desánimo, su firmeza funcionó como un faro que guiaba e inspiraba a otros. En las crisis, el pueblo encontraba el aliento en la determinación de su líder. Este efecto no solo tiene relevancia en el contexto de la antigua Israel, sino que nos invita a reflexionar sobre la influencia que tenemos en nuestras propias comunidades. De la misma forma en que Josué alentó y motivó a su pueblo, nuestras acciones y palabras pueden convertirse en catalizadores de esperanza y determinación en las vidas de aquellos que nos rodean. La vida de Josué también nos confronta con una pregunta: ¿cuál es nuestro propósito divino? A menudo estamos tan absortos en nuestras rutinas diarias que olvidamos la importancia de alinearnos con nuestra misión espiritual. En un mundo donde las distracciones son constantes, Josué encarna una firmeza enviable. No se desvió de su propósito, y cada decisión que tomó, desde la planificación de las batallas hasta la distribución de la tierra, reflejó un compromiso con una visión mayor. Su ejemplo nos empuja a ser intencionales en nuestras decisiones, a buscar la claridad en el rumbo que deseamos tomar y a ser audaces en la persecución de nuestros propios objetivos. Además, la falta de descendencia directa de Josué tampoco resta valor a su legado. Su vida, lejos de ser un viaje solitario, fue un acto de servicio hacia una comunidad más grande, dejando una huella indeleble en el corazón y la historia de su pueblo. Esto resuena en la verdad universal de que nuestras acciones pueden ejercer un impacto que perdura más allá de nuestra propia existencia. Cada acto de bondad o decisión de fe puede reverberar en generaciones futuras, transformándose en un testimonio que inspire a otros a seguir caminos similares. Por último,
En cada encuentro con adversidades, cada victoria conquistada y cada lección aprendida, la historia de Josué se convierte en una invitación a profundizar nuestra propia búsqueda de Dios. Nos reta a ser valientes y a permanecer firmes en nuestras convicciones, recordando que, como Josué, tenemos el potencial de ser influencias positivas en el rumbo de la historia, tanto en nuestra vida personal como en la vida de quienes nos rodean.